aunque fuera el demonio encarnado, aunque fuera el mismísimo demonio encarnado, son palabras de Santa Catalina de Siena, aunque el Papa fuera el mismísimo demonio encarnado, merecería mis respetos porque sigue siendo el guardián de las llaves de la sangre de Cristo. ¿Se oye bien? En este ruido que tenemos atrás. Aunque fuera el mismísimo demonio encarnado, el Papa seguiría mereciendo mi respeto porque es el guardián de las llaves de la sangre de Cristo. Ayer, en el calendario nuevo, era la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Hoy, en el calendario tradicional, es la fiesta de Santa Catalina. Entonces, entre ayer y hoy, estoy obligado a hablar de Santa Catalina de Siena, porque además, como a nuestro Padre Pío, Santa Catalina recibió el don de las llagas, el don de las llagas. Y he pensado que lo mejor para meditar en esta tarde, que nos ayude para nuestro retiro mensual, puede ser la catequesis que en noviembre del año 2010, hace 15 años, el Papa Benedicto dio sobre esta santa, ¿no? Hoy quiero hablaros de una mujer que tuvo un papel eminente en la historia de la Iglesia. Se trata de Santa Catalina de Siena, siglo XIV, época tormentosa para la vida de la Iglesia. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor dificultad, el Señor no cesa de bendecir a su pueblo, suscitando santos que sacudan las mentes y los corazones, provocando conversión y renovación. Catalina es una de estas personas y también hoy nos habla y nos impulsa a caminar con valentía hacia la santidad para que seamos discípulos del Señor de un modo cada vez más pleno. Aquí está el primer punto. Estamos ahora, dice aquí que el siglo XIV fue una época tormentosa. Estamos ahora en un momento de tormenta en la sociedad, guerras y rumores de guerras, desde Macron, Zelensky, von der Leyen, Trump, Putin, Pedro Sánchez, está todo muy revuelto. Y en la Iglesia también, los cardenales que se están reuniendo para después elegir el Papa en el cónclave, pues hay una tormenta, porque hay posturas enfrentadas, cardenales que defienden la fe íntegra, otros cardenales que se están abriendo a la mundanidad de una manera escandalosa. Son momentos difíciles. Bueno, pues en estos momentos nos dice Benedicto XVI, sean santos. Estos días todos tenemos la tentación de estar pues mirando información de este cardenal, de este otro, mandarnos en el internet pues vídeos, artículos. Todas esas cosas no son malas. Es bueno saber en el mundo que vivimos, saber en qué coordenadas estamos, pero que no se nos olvide de esto, que el mundo lo cambian los santos. Y la santidad empieza por ser fiel a la vocación. Cada uno tiene su vida, sus obligaciones, su estado de vida. Pues no voy a ser santo y no voy a ayudar a la Iglesia si no empiezo por ahí, ¿no? Estoy pendiente de 1000 cosas y no estoy pendiente de mi fidelidad al Señor. Bueno, luego explica un poquito su vida, que nació en Siena, que a la edad de 16 años se consagró en la Tercera Orden de Santo Domingo, que hizo el voto de virginidad siendo adolescente, que se dedicaba a las obras de caridad cuidando a los enfermos. Se difundió tanto su fama de santidad que personas de todo tipo, dice el Papa, acudían a pedirle consejo: nobles, hombres políticos, artistas, gentes del pueblo, personas consagradas, eclesiásticos, cardenales, incluido el Papa Gregorio XI, en aquel periodo residía en Aviñón, y a quien Catalina exhortó enérgica y eficazmente a regresar a Roma. Hubo 2 temas
en los que Santa Catalina insistió mucho frente al Papa, corrigiéndole de dos cosas. Una, le decía precisamente esto que yo les decía ahora, que no cumplía su obligación. Le decía, su obligación es vivir en Roma, residir en Roma. Y la segunda, que nombraba cardenales y obispos indignos. Santa Catalina de Siena le estiró al Papa las orejas muchas veces por este tema y le decía, si no hacéis bien lo que tenéis que hacer, dejadlo. Es que si lo pensáramos sin prejuicios y sin imaginaciones, realmente la misión del Papa es esa, ¿no? Procurar que haya buenos obispos. Porque si hay buenos obispos, habrá buenos sacerdotes. Y si hay buenos sacerdotes, las almas fieles estarán bien guiadas. Entonces Santa Catalina le exhortaba al Papa, le exigía, le reñía y le decía, dejad el cargo si no vais a hacerlo bien, si no vais a procurar que haya buenos cardenales, que haya buenos obispos. Viajó mucho para solicitar la reforma interior de la Iglesia y para favorecer la paz entre los pueblos. También por este motivo, Juan Pablo II quiso declararla copatrona de Europa. Ayer, si fueron a misa, la misa de Santa Catalina tuvo gloria porque es copatrona de Europa. Y dice Benedicto XVI, que el viejo continente no olvide nunca las raíces cristianas que están en la base de su camino y siga tomando del Evangelio los valores fundamentales que aseguran la justicia y la concordia. Aquí hay que hacer un pequeño matiz, porque si bien es verdad que los políticos que nos gobiernan no pueden soportar, no pueden escuchar, no quieren decir esta famosa frase, ¿no? Las raíces cristianas de Europa, no lo quieren decir, mintiendo como bellacos, porque nuestra historia ha sido forjada por la fe. También es verdad que no podemos caer en este discurso minimalista de decir, bueno, las raíces cristianas de Europa, no nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Oiga, un momento, no nos tenemos que olvidar de lo que somos. Es que a veces parece que las raíces están allá abajo y ya está. No, oiga, que las raíces son las que dan vida a todo el árbol. Entonces, a veces como que nos conformamos, nosotros los cristianos, en que se diga que Europa tiene raíces cristianas. Pero como si pudiéramos aceptar que teniendo raíces cristianas, después Europa puede aceptar modos de ser, modos de vivir y modos de pensar que no son cristianos. Esto es lo que en los últimos 60 años muchos eclesiásticos y también de altas esferas no han entendido. Han querido casar cosas que no pueden casar con la fe cristiana. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de una cosa que se llama la democracia cristiana. ¿Han oído hablar? ¿Les suena? La democracia cristiana es un absurdo, pues porque es querer casar la ideología democrática, que es anticristiana, con la fe. ¿Por qué es anticristiana la ideología democrática, tal como se la entiende hoy? Porque pone como criterio de verdad lo que diga la mayoría. Y Éxodo 23.2, palabra de Dios, ya nos dice, no seguirás en el mal a la mayoría. No porque la mayoría de gente apruebe, acepte o vote algo que es falso o que es inmoral, no por eso ya tiene carta de ciudadanía. Y eso es la democracia cristiana. Querer casar una ideología anticristiana con la fe. Por eso, no sé si lo saben, pero se lo digo yo, el que firmó la ley del divorcio, el que firmó la ley del aborto en Italia, era un político que iba a misa todos los días.
¿Lo sabían eso? ¿Lo sabían? ¿Saben qué dejó escrito en su diario esa noche cuando se fue a dormir? Porque él es el que refrendó con su firma las votaciones del Parlamento italiano, y aquel día nefasto en Italia el aborto tuvo entrada libre, ¿no? A través de la ley. Dejó escrito en su diario, más o menos, no me lo sé de memoria, pero más o menos dice: estaba en juego la continuidad de nuestro partido al frente de la nación. Porque si él no firmaba, tenía que, como para que nos entendiéramos, tenía que dimitir, ¿no? Usted es el presidente de la nación, usted no firma, no refrenda esta ley, entonces usted tiene que dimitir, y por lo tanto su partido, el partido de este señor que era Giulio Andreotti, el Partido de la Democracia Cristiana Italiana, tenía que abandonar el gobierno y entonces pues convocar elecciones o lo que fuera. Y él dice: si yo no firmo, si yo no llego a firmar esta tarde, nuestro partido, que es el de los demócratas cristianos, perdemos el gobierno de Italia. Y esto sí que sería una desgracia, porque mientras estemos en el gobierno podremos hacer mucho bien. ¿Así? O sea que firmas sí al aborto para que tu partido no pierda no sé qué puesto de no sé qué privilegios para gobernar no sé qué Italia hacia no se sabe qué dónde. Esto para que nos demos cuenta, si esto pasó hace 50 años, nosotros que se nos ha metido este liberalismo en vena, que nos creemos que podemos ser cristianos y podemos a la vez aceptar pensamientos que no son cristianos, ideologías liberales, tenemos que ir con mucho cuidado, porque sin darnos cuenta estamos normalizando modos de conducta, sistemas de pensamiento que son anticristianos. No es que sean indiferentes, son anticristianos. Sigo. Catalina sufrió mucho, como tantos otros santos. Bueno, entonces cuenta que es interrogado por un capítulo de los dominicos, que veían en ella un personaje extraño, ¿no? Escribe el diálogo de la Divina Providencia. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. El Papa Pío IX la declaró patrona de Italia. Bien. En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Catalina, sigue diciendo Benedicto XVI, la Virgen le presentó a Jesús, que le dio un espléndido anillo, diciéndole: yo, tu Creador y Salvador, me caso contigo en la fe, que conservarás siempre pura hasta que celebres conmigo en el cielo tus nupcias eternas. Ese anillo solo era visible para ella. En este episodio extraordinario reconocemos el centro vital de la religiosidad de Catalina y de toda auténtica espiritualidad. 2 puntos. El cristocentrismo. ¿Se han dado cuenta estos días? Papa para arriba, Papa para abajo, Papa muerto, Papa que vamos a elegir, cónclave, este tiene la birreta a la izquierda, esta la tiene a la derecha. En el funeral del Papa lo llevaban torcido, luego no sé qué. Hablamos un montón estos días de estas cosas y nadie habla de Cristo. Es también para hacérselo mirar, ¿no? No digo que no haya que poner interés en el tema de la muerte del Papa, la elección de un nuevo Papa en el cónclave, pero como que perdemos el centro de nuestra existencia, que es Cristo, ¿no? Cristo era para ella como el esposo, como quien vive una relación de intimidad, de comunión, de fidelidad. Ilustra esta unión profunda con el Señor otro episodio de su vida, que es el intercambio del corazón. Según Raimundo de Capua, su director espiritual, que es el que transcribió sus palabras, porque ya no sabía leer y escribir, solo al final de su vida aprende, ya muy al final de su vida, muere con 33 años. Dice: según Raimundo de Capua, que transmite las confidencias de Catalina, el Señor Jesús se le apareció con un corazón humano, rojo, esplendoroso, en la mano. Le abrió el pecho, se le introdujo y dijo: amada hija mía, así como el otro día tomé tu corazón que tú me ofrecías, ahora te doy el mío, y de ahora en adelante estará en el lugar que ocupaba el tuyo.
Catalina vivió verdaderamente las palabras de San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto es como una prótesis, como el que se pone una prótesis, que tiene que acostumbrarse a caminar con esa prótesis y llega un momento en que no se da cuenta. La prótesis la ha hecho completamente suya, ya no les molestia o ya no la nota como algo añadido. Esto es algo que nosotros deberíamos practicar mucho, porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros en nuestra vida reaccionamos como Aurora, como Pilar, como Juan María. Y nuestra reacción tendría que ser cristiana, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues esto se hace, además de pedirle al Señor en la oración, por supuesto, de intimar con Él en la oración, lo dirá después Benedicto XVI, esto se hace intentando sorprendernos a nosotros mismos continuamente en reacciones que tenemos, ya sea de palabra, ya sea de pensamiento, ya sea de gestos con alguien, en el trabajo, en el coche, en casa. ¿Cómo reacciono yo frente a las cosas que me suceden? Entonces, si procuramos estar encima de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que he tenido una reacción que no es cristiana. Este pensamiento que me ha venido, este deseo que he tenido con respecto a esta persona, esta palabra que me ha salido, no se dan cuenta, a veces decimos cosas y al instante te avergüenzas. ¿Cómo he dicho esto? Bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer, vigilarnos para que, como el que tiene una prótesis y al principio se tiene que ir acostumbrando, pero al final ya ni cuenta se da, que yo me vigile para ir conformando mis palabras, mis pensamientos, mis reacciones, mis gestos a los del corazón de Jesús. Porque si no, pues seremos no cristianos, seremos demócrata cristianos, es decir, liberales. Yo elijo seguir a Jesús porque me gusta, en lugar de yo sigo a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque solo en Él hay salvación. Y esto es muy importante en los grupos de oración, donde las personas que se acercan suelen ser personas que tienen una vida buena. Ustedes no llevan vidas desordenadas, pero tienen que estar alerta de esto. ¿Yo sigo a Jesús porque me gusta o yo sigo a Jesús porque Jesús es la verdad? Porque Jesús es mi Dios. Y yo realmente busco imitarle, busco parecerme a Él, busco tener su corazón. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, la catequesis del Papa sigue. Dice: todo creyente siente la necesidad de uniformar los sentimientos del corazón de Cristo para amar a Dios y al prójimo como Cristo mismo ama. Y todos nosotros podemos dejarnos transformar el corazón y aprender a amar, a reaccionar, a vivir como Cristo, en una familiaridad con Él, en una intimidad con Él, alimentada con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, con los sacramentos, la Sagrada Comunión, etc. Bueno, entonces habla de que en torno a Catalina se formó un grupo de discípulos que la llamaban la mamá, y dice Benedicto XVI: también hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de la maternidad espiritual de numerosas mujeres. 1, 2, 3, 4, aquí hay 6 mujeres hoy, ni un varón. Mujeres consagradas y laicas que alimentan en las almas el pensamiento de Dios, fortalecen la fe de la gente y orientan la vida cristiana hacia cumbres cada vez más elevadas. Les pone aquí unos textos. Esto es muy bonito porque no se han dado cuenta a veces que hay personas que trabajan, no sé, para vender estufas y están aprovechando cualquier ocasión para vender la estufa. Yo tenía un tío que vendía vitaminas y siempre aprovechaba algún resquicio de la conversación para venderte sus vitaminas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Aprovechar resquicios de las conversaciones. Estoy en la compra, estoy en la panadería, voy a la carnicería, cualquier cosa, se cae algo, y aprovechar esos resquicios para promocionar a Jesús. Esto es lo que hacía el Padre Pío.
claro, él estaba en una posición de confesor y de hombre de Dios que nosotros no tenemos, pero esto nos pasa esperando un autobús, en la cola yo estaba ahora en una tienda, he ido a comprar y es que hay resquicios que la conversación te deja, pues que se note, a mí se me nota que soy sacerdote, ¿no? Pero que se note que somos cristianos y llevar el agua a nuestro molino, que no estemos hablando todo el día de tonterías o tengamos conversaciones, no sé cómo decir, mundanas o insulsas, aprovechar allí, sean madres espirituales, como dice aquí el Papa. Ejemplo de Santa Catalina de Siena. Bien, habla del don de las lágrimas y dice tendríamos que llorar de cómo está la Iglesia, no lloramos bastante. Y luego habla de la devoción que tenía al Papa y a los sacerdotes. Ella tiene palabras tremendas contra los sacerdotes, tremendas, y contra el Papa, tremendas. Dice que los sacerdotes tienen 3 pecados que los arrastran a la perdición, que son la lujuria, la avaricia y la soberbia. Y ahora no hay tiempo, pero podríamos leer textos recriminando con mucha fuerza al Papa y a los sacerdotes y a los obispos, ¿no? Y sin embargo, todos conocemos aquella famosa expresión que usaba Santa Catalina al referirse al Papa, ¿no? Es el dulce Cristo en la tierra. Les suena, ¿verdad? Esto nos suena a todos. Y sin embargo, no se cortó cuando tuvo que corregirle, cuando le tuvo que reñir, cuando le tuvo que exigir sus deberes como Papa o como obispo o como sacerdote, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos en este ambiente en la Iglesia, que esta tarde nos sirva de la mano de Santa Catalina y del Padre Pío, que sufrieron en sus cuerpos las llagas de Cristo, que recemos mucho por la Iglesia, que está llagada. Ella habla en otro pasaje, ahora no lo podemos, de las llagas de la Iglesia, como la Iglesia está con unas llagas de pus que están saliendo, ¿no? Bueno, y sin embargo, ¿cuánto amaba ella a la Iglesia? Porque este es el misterio. No podemos confundir a veces los que gobiernan la Iglesia o los que forman parte de la Iglesia, como puede ser yo mismo, que soy un desgraciado, o puede ser un vecino que tengo, o un sacerdote o mi párroco. No confundir esas personalidades que están en la Iglesia o que dirigen a la Iglesia con el misterio de la Iglesia. La Iglesia es la prolongación de Cristo. La Iglesia es el misterio de Cristo multiplicado y repartido, como decía San Gregorio Magno, ¿no? Y hemos de amar mucho a la Iglesia, hemos de rezar mucho por ella. Para que sea ese canal de salvación que Cristo ha dejado en medio de este mundo, ¿no? Bueno, pues en estos días vamos a intensificar nuestra oración por la Iglesia, por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales, y que el Señor nos conceda un Papa fiel a su misión. Se lo pedimos en esta tarde con la intercesión del Padre Pío. Gracias.